Minuto y resultado. A día de hoy, según el Instituto Europeo de Igualdad de Género, el 63% de las mujeres se ocupan de las tareas del hogar, incluyendo la cocina, todos los días, frente a un 36% de hombres. Y si hablamos de alta cocina profesional, solamente un 11% de los restaurantes españoles con estrella Michelin tienen una mujer al frente, una chef. De hecho, en las listas y en los congresos, rara vez pasan del 10 o, con suerte, del 20% la representación de mujeres. Estamos muy lejos de la igualdad, pero si hemos llegado hasta este punto ha sido gracias sobre todo a la lucha feminista. Y la periodista María Arranz ha escrito un libro contando cómo hemos llegado hasta aquí, hasta este punto, un libro que se llama El delantal y la maza, que ha editado nuestra editorial favorita de los últimos meses, Colancol, y ha venido su autora para hablar de ello. Hola María, ¿cómo estás? Hola, buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, un placer que hayas vuelto a la SER. Hemos hablado, sí. Pues eres muy activa, estás siempre con estos temas que te interesan. Recuerdo que hablamos de Fuet Magazine, no sé si sigue Fuet Magazine. Puede que vuelva. Puede que vuelva. Este año hace 10 años que empezó y estamos pensando cosas, pero todavía no te lo puedo contar. Muy bien, pues entonces esperaremos. Sí que cuentas en el libro que tú al final optaste por el periodismo, pero tú querías ser cocinera. Y cuando te planteaste si estudiabas, si te formabas, si te dedicabas a eso, de repente te entraron muchas preguntas y supiste que los hombres no se hacían todas esas preguntas, ¿no? Eso fue un momento revelador. Sí, o sea, yo al mismo tiempo que decidí estudiar cocina estaba como empezando a aprender de feminismo, a ir como a pues sitios como la Escalera Caracola, o sea, como también a ser como, a ver esa parte como más activista, y entonces claro, para mí chocaba mucho en mi cabeza en plan, si tan feminista eres, ¿qué haces queriendo entrar en un espacio tan asociado a las mujeres históricamente y que digamos que se nos ha impuesto de alguna manera? Yo lo veía como un sitio pues como lo vemos muchas, ¿no? Si no profundizamos mucho tampoco, es como pues un lugar de sometimiento, de opresión, un sitio del que hay que pirarse. Y yo iba camino de... De esa manera había hablado de la cocina Virginia Woolf y tú hablas en el libro de que Rosa Montero en un artículo también de alguna manera identifica ese mismo sentimiento en su madre, ¿no? Porque había un rechazo intelectual a la cocina por lo que había significado para generaciones y generaciones de mujeres durante siglos. Claro, y que es lo que todas hemos visto en nuestras casas, bueno, y todos, porque los hombres también lo veis, o sea, nuestras madres y nuestras abuelas metidas en la cocina, no dejando que nadie toque nada, siendo las últimas en sentarse, las que se quedan con la última ración o lo que sobra, o incluso mira como otra cosa si no hay, o sea, como que son las que se han sacrificado siempre por eso. Entonces es algo que hemos interiorizado muchísimo, como que ese lugar es un espacio, bueno, complicado también, es verdad que es un sitio muy bonito de recuerdos, de memorias, o sea que ambas cosas conviven, pero creo que para las mujeres de una forma muy especial, y esto lo vemos en muchas feministas, incluso en personajes feministas en series, ¿no? Como no saber cocinar, no desenvolverse bien en la cocina, es casi como un sello de aprobación de guay, tú eres más feminista porque esto no te interesa, ¿sabes? Cuando, no sé, yo lo digo en el libro, a mí cocinar me ha salvado la vida en multitud de ocasiones, ¿no? Saber cocinar, y el feminismo también lo ha hecho, entonces creo que ambas cosas tienen que poder convivir. Claro, ahora, después de todo lo que hemos avanzado, hablado, denunciado, pues lo vemos desde otro punto de vista, pero por ejemplo Simone de Beauvoir lo comparaba con el mito de Sísifo, ¿no? Sí. Que es el de subir una roca por una montaña y cuando has llegado, que se cae y tienes que volver a subirla. Eso es las tareas del hogar para muchas mujeres durante mucho tiempo. Sí, y todavía hoy. Y todavía hoy y siempre, ¿no? O sea, porque también hay otra parte del libro en el que hablo de cómo la tecnología ha avanzado un mogollón, pero a nivel quitarnos trabajo del hogar no ha avanzado tanto. O sea, como que es muy difícil a veces automatizar ciertas tareas del hogar y la tecnología parece que se vuelca, o sea, no le interesa mucho, ¿no? De repente investigar en esa parte. Pero bueno, Simone de Beauvoir tiene varias citas muy tremendas y algunas las recojo en el libro, pues eso que, o sea, el trabajo del hogar lo que viene a decir es que no permite realizarse a las mujeres, ni trascender en nada, ni, vamos, lo ve como algo terrorífico, y solo es en la cocina donde ella ve un atisbo de algo más positivo, porque es un trabajo que no es solo hacer desaparecer, ¿no?, polvo, suciedad o limpiar, sino que es crear algo y encima sirve pues para
mantener los cuerpos vivos de otras personas, ¿no? Entonces... Y puede haber cierto reconocimiento y agradecimiento, ¿no? Eso es. Mencionas los chistes machistas sobre cocina como algo que estaba ahí en el subconsciente colectivo, ¿no? Y yo he ido a YouTube a ver si encontraba algún chiste de los años 70 o de los 80 y resulta que en TikTok sigue habiendo chistes machistas de cocina. O sea, a día de hoy se siguen diciendo pues las mismas cosas que se decían hace 40 años. Quizás más minoritario, quizá todo el mundo lo identificamos como algo claramente machista, pero no ha desaparecido. A ver, es que TikTok es uno de los lugares donde ahora mismo puedes ver algunos de los pensamientos más reaccionarios. Yo flipo, ¿eh? O sea, yo trabajo en un medio en el que solo publicamos en redes sociales y vemos muchos de los comentarios y así como en Instagram a veces pues te encuentras alguno o a veces también se produce una reacción en TikTok, es muy heavy. Comentarios machistas, homófobos, racistas, transfobos, o sea, es brutal. Y lo vemos también en estudios que han salido recientemente, ¿no? Como las generaciones más jóvenes, como una reacción a ese feminismo, ¿no? O sea, las chavalas cada vez son más feministas y los chavales cada vez más machistas. Espero que no sea mayoritario, pero lamentablemente vemos que ese tipo de actitudes siguen y bueno, pues es una mala noticia, la verdad, pero por otro lado es una buena noticia que haya tanta gente combativa y feminista y cada vez más en la actualidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, se contraponen y además son tópicos, ¿no? Estereotipos, entonces es muy fácil recurrir a ellos, ¿no? Vete a la cocina, vete a fregar. Eso es un clásico, ¿no? Lo has oído en tus padres, en tus abuelos y tú lo sigues repitiendo y si nadie lo frena, pues seguirá repitiéndose en TikTok o en la nueva red social que salga, ¿no? El libro se llama El delantal y la maza. ¿Por qué has elegido este nombre? Pues mira, es un homenaje a una performance una video performance de Martha Rosler, que es una artista estadounidense que en el año 75 hizo esta pieza que, bueno, la podéis ver en YouTube si queréis y en algunos museos y ahora mismo, de hecho, hasta septiembre creo está en la Biblioteca del Reina Sofía, está puesta ahí en una exposición que hay y esta performance, pues ella lo que hace es como un abecedario, ¿no? Va letra por letra y a cada letra le va asociando un utensilio de cocina y tú vas viendo que a lo largo de la pieza ella se está comportando de una manera cada vez más rara, o sea, tiene un gesto súper frío, todos los movimientos que hace son como violentos, agresivos, claro, todo que genera un ambiente como enrarecido, pero también como un poco cómico, y al final es una pieza con la que ella quería denunciar pues un poco esos roles domésticos impuestos a las mujeres y la rabia un poco contenida que eso generaba. Y yo cuando vi esa pieza hace un montón de años, para mí, o sea, además se llama Semiotics of the Kitchen, ¿no? Semiótica de la cocina, y para mí, haciendo un poco este paralelismo con el vocabulario, las palabras, yo en el libro cuento que es como la pieza que a mí me hizo entender que había otra forma de hablar de cocina y que yo igual aún no tenía las palabras, pero alguien sí que las había encontrado, ¿no? Entonces, por eso todas las feministas que han hablado sobre este tema me interesa saber lo que han dicho. Y ahí aparece un delantal y una maza. Que no lo he explicado, sí. Exactamente, cada letra es un utensilio, entonces empieza con la A, que es apron, en inglés es delantal, y termina con la T, que es tenderizer, que es esta maza que se utiliza para aplastar, sí, ablandar los filetes y tal. Y luego las últimas letras, porque no termina en la T, la U, la W, tal, hasta la Z, deja los utensilios a un lado y las representa con su propio cuerpo, ¿no? Así con los brazos hacia arriba, tal, haciendo las formas de las letras, un poco para decir eso de que la cocina al final, estas tareas nos atraviesan también en el cuerpo, no es una cosa ajena a nosotras, ¿no? Es muy interesante cuando hablas de Angela Davis y cómo ella identifica que no es tanto la asociación de la cocina con la mujer, o la comida con la mujer, no es tanto el qué, sino el cómo, el para quién y a cambio de cuánto dinero, ¿no? Porque cuando se trata de un restaurante caro o de una industria alimentaria en la que se produce en masa y es un negocio, ahí sí aparecen los hombres, ¿no? De repente, cuando nunca habían estado. Sí, o sea que si lo piensas es como muy paradójico que todos los trabajos que en el hogar hacemos las mujeres de forma mayoritaria, como has dicho al principio con los datos que has dado, todas esas tareas que hacemos en casa las hacemos de forma gratuita, pero esas mismas tareas existen en el mercado y tienen un precio, ¿no? O sea, la cocina, la limpieza, ¿no? O sea, hay trabajadoras domésticas, y lo digo en femenino porque en general también son mujeres, que van a las casas a limpiar. Bueno, todo tipo de... O sea, cualquier trabajo que pienses a nivel doméstico tiene
su paralelismo en el mercado, ¿no? Cuidar de niños y niñas y tal. ¿Qué pasa? Que cuando está retribuido, si está mal retribuido, en general los hacen las mujeres, pero cuando entran los hombres en juego, de repente como que adquiere un caché, un valor, ¿no? Y esto en la cocina creo que es donde se ve más claramente, porque cuántas grandes chefs conocemos y cuántos grandes chefs conocemos, la balanza es súper desigual, ¿no? O sea, como los hombres han ocupado ese espacio en el que había un reconocimiento público de la labor de la cocina, y entonces ahí sí les interesaba estar, ¿no? Uh-huh. El libro está plagado de referencias culturales, de exposiciones, películas, libros. Me ha hecho mucha gracia un cuento del que hablas, ¿no? De Wanda Gag. Creo que el título es Gone is Gone. Sí. ¿Nos haces así un pequeño resumen para que la gente sepa de qué va? Ay, pues esto es un matrimonio que viven en una casita, ¿no? Y entonces... bueno, él digamos que le viene a decir a su mujer que el trabajo doméstico no tiene, eso no te cansa, no sé, que no se queje tanto, ¿no? Que lo que él hace en el campo, eso sí que es un trabajo duro. Entonces la mujer le dice, sí, pues ¿por qué no cambiamos los papeles durante un día, ¿no? Entonces ella se va a trabajar fuera de casa y él se queda en casa, tienen un hijo pequeñito y creo que también un perro, no me acuerdo muy bien ya lo leí hace mucho, pero y entonces él, bueno, la lía parda, o sea, hace mal todas las tareas domésticas y se da cuenta del trabajo que lleva hacerlas. Bueno, y encima si las haces mal, el trabajo que lleva a limpiar todo ese caos que has generado. Y bueno, cuando vuelve la mujer a casa, pues le dice, oye, sí, que cuánto curras aquí, pero no te creas que dice, venga, vamos a repartirlo. No, él dice, bueno, que yo mañana vuelvo a mi trabajo fuera de casa y tú vuelves a tu sitio y tal. O sea, reconoce el trabajo que supone, pero no está dispuesto a repartir las tareas. Entonces es un cuento un poco agridulce, pero es súper... O sea, es súper pionero porque es un cuento de los años 30, si no recuerdo mal, que, por primera vez de repente pone sobre la mesa el valor del trabajo doméstico de una forma además tan pedagógica, ¿no? Me gusta mucho ese cuento. Hace unos días estuvo aquí Iñaki Martínez de Albéniz, autor de El idiota gastronómico, que es otro libro editado por Corancol. Él en el libro dice muchas cosas, una de ellas que la gastronomía tiene pendiente su 15M. Y yo de alguna manera... tengo la sensación de que las manifestaciones del 8M han sido o han servido un poco como 15M de la gastronomía. No sé si estás de acuerdo, tú has participado en ellas, has llevado pancartas, sabes lo que se ha gritado. Sí. Y el otro día, justo cuando presentaba el libro, en el libro no hay fotos, pero yo en la presentación las quise poner, ponía varias pancartas que vemos en los 8M, ¿no? De hecho, una de ellas es la cita que abre el libro, ¿no? Que es cuando los espacios no mixtos eran las cocinas, no os quejabais tanto. Pero tenemos el clásico Manolito, la cena te la haces solito, o bueno, yo tengo una foto también con una sartén que pone el patriarcado me tiene frita, hasta las tetas de haceros las croquetas. O sea, es un tema que está ahí porque es parte del trabajo doméstico que hacemos las mujeres, entonces también es parte de la protesta y lo que queremos denunciar, ¿no? Entonces yo creo que es muy guay que cada vez haya más voces feministas hablando de cocina, de gastronomía, que se pronuncien también las chefs y los chefs, que no siempre quieren. Y bueno, y lo del 15M yo también estoy de acuerdo, porque es que hay mogollón de temas que en verdad están pendientes, ¿no? Por ejemplo, el tema de salud mental en cocina está muy por abrir ese melón, ¿no? Que se hable abiertamente de cómo afectan ciertas actitudes, cierta cultura y ciertos horarios y ciertas prácticas, cómo afectan a la salud mental, bueno, el tema de la precariedad. O sea, es que hay mil melones que en verdad deberíamos hablar muchísimo más, vamos, estoy de acuerdo. Volvamos al melón de TikTok que antes comentabas, que es una caja de sorpresas. Ahí brilla últimamente el movimiento de las Tradwives, ¿no? Buah, me encanta este tema. Eso es, o sea, es muy curioso, a mí me sorprendió un montón. De repente son mujeres que reivindican el derecho a vivir como vivían las mujeres de los años 50, dedicarse solo a la casa, solo a estar guapas, solo a cuidar a los hijos y que el marido trabaje y las mantenga, ¿no? Pero sí, lo reivindican como opción elegida. ¿Cómo explicas esto? Pues a veces lo reivindican de una forma muy evidente y otras no tanto. Y creo que las que
no lo hacen tan abiertamente son las que a mí me generan más interés. A ver, es que este movimiento que a mí me fascina, porque claro, es un poco lo que hablábamos antes de la acción-reacción, ¿no? O sea, avanza el feminismo, hay una reacción machista, ¿no? Pues aquí es un poco parecido, y en el tema de las tradwives hay como dos vertientes, una que es esta parte de rechazo al feminismo, ¿no? Y de querer volver a unos roles machistas antiguos, ¿no? Estas amas de casa de los 50 y tal y cual, pero luego también hay otra parte que es más sutil y que es esta cosa del escapismo, ¿no? O sea, como de decir, el mundo es tan jodido y está todo tan hostil, ¿no? Que de repente refugiarte en casa, dedicarte a hacer recetas que te llevan 1000 horas a hacer y a que tu marido te provea y tal, pues de repente parece un horizonte medio atractivo para, no sé, puede parecerlo para ciertas personas, ¿no? Entonces tiene esta doble vertiente y luego, claro, tiene una parte muy engañosa, o sea, esas recetas te las plantean siempre, las voces de ellas son siempre suaves, súper agradables, todo está limpio, no hay nunca jamás caos en esa cocina, todo se hace con la tranquilidad. El trabajo de cuidados y el trabajo de cocina jamás es así. O sea, ahora hay una muy famosa, ¿no? Nara Smith, que es como la top de este movimiento en redes sociales, que ella cocina con unos modelos de Chanel increíbles, nunca se mancha, nunca hay manchas en su cocina, está todo perfectamente limpio, ordenado. Eso no es real y lo que quiere al final es transmitirte una serie de valores envueltos en una especie de capa de caramelo que no existe, y luego además que es una cosa hiperprivilegiada, o sea, ellas dicen que les mantengan sus maridos, pero bueno, muchos de estos maridos o son ricos o ellas mismas son ricas también muchas veces, y al final lo que te venden ellas es que tienen tiempo para dedicarse a todo esto, tiempo que tú no tienes. ¿Cómo vas a hacer tú unos Kellogg's desde cero si ni siquiera tienes tiempo de hacerte una tortilla? O sea, es que es un delirio, ¿no? Pero es que me flipa este fenómeno porque me parece como un ejemplo real life de esta contrarreacción, ¿no? En redes sociales. Hay intelectuales feministas que han propuesto que se remunere el trabajo doméstico, como Silvia Federici o como María Rosa Dalla Costa, ¿no? ¿Esto sigue vigente? O sea, ¿es un debate que está abierto? ¿Hay estudios de viabilidad? ¿Tú crees que sería una opción positiva? A ver, ellas no lo plantean tanto como un fin en sí mismo, sino como una estrategia para visibilizar esto que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué si alguien trabaja fuera de casa recibe un salario y cuando alguien trabaja dentro de casa no lo recibe, ¿no? Y eso genera una desigualdad, ¿no? Esto que Silvia Federici llama el patriarcado del salario, ¿no? O sea, no es justo. Entonces ellas dicen, ¿qué pasaría si todo ese trabajo se remunera, ¿no? Esta es una estrategia que dentro del propio feminismo es muy debatida e incomprendida, y a mí me gusta mucho que se debata porque es verdad que salen un montón de cosas que nadie tiene muy claras. O sea, nadie tiene claro si tiene sentido que entre las lógicas del capital dentro de las casas, ¿no? Y de las familias, de un espacio donde hasta ahora, bueno, relativamente no estaban, si esa estrategia no haría que las mujeres pasaran más tiempo en casa y estuvieran más abocadas a dedicarse solo a las tareas domésticas. Pero claro, también puedes pensar, bueno, pero si se remuneran también igual de repente los hombres deciden que las quieren hacer, ¿no? O sea, no es tanto un fin en sí mismo, sino una estrategia para poner de manifiesto ciertas lógicas y lógicas, ¿no? Y a mí en ese sentido me gusta mucho cuando sale a relucir porque de verdad que rasca, o sea, como que mete el dedo en la herida donde toca, ¿sabes? Y me parece muy interesante que se debata. El dedo en la llaga del capitalismo, sí, ¿no? sí. Justamente. Se habló mucho cuando apareció Rosalía de apropiación cultural con el tema del flamenco y el acento que ella ponía siendo de Barcelona, ¿no? Este podcast lo escuchan muchos cocineros y seguramente no les va a hacer mucha gracia eso que planteaba Mary Fauci, de que muchas de sus recetas son una apropiación cultural de las recetas de sus abuelas, ¿no? O sea, que se están aprovechando de alguna manera de un legado cultural transmitido durante siglos entre mujeres. Ahora viene un chef, le pone un toquecito, le pone un plato un poco más pequeño y a recibir ovaciones y premios, ¿no? No sé si es un poco el concepto.
Sí, a ver, ella lo dice así, además yo digo en el libro, puede sonar un poco fuerte esto de apropiación, pero... Y no digo que todos lo hagan en este sentido, ¿no? O sea, obviamente seguro que muchos chefs hacen un reconocimiento a las recetas de sus abuelas y de sus madres con todo... Seguro que todos con todo el amor del mundo y tal, Claro, pero... no hay mala fe. No hay mala fe. Pero es lo que es. Ya, pero tú te pones a analizarlo desde fuera y dices, ostras, al final, además cito un artículo de la guía Michelin que me sorprendió mucho porque era como decía... las madres y las abuelas son como los cimientos que permiten que los chefs alcen sus rascacielos, ¿no? Y es como, claro, ellas al final hacen esta cocina cotidiana del día a día, la cocina que nos permite subsistir y alimentarnos, que por razones obvias es más, no siempre más sencilla, pero bueno, que no tiene estas triples volteretas mortales, porque lo que tú vas a buscar en un restaurante pues muchas veces es otra cosa, es una experiencia y otra cosa diferente. La cocina de las casas es una cocina pues más, pues no sé cómo decir, más sencilla, más pegada al día a día y más práctica, ¿no? Entonces al final muchas veces en estos discursos se trasluce como un poco de condescendencia. Y luego hay otro tema, que es que las mujeres hemos interiorizado muchas veces este discurso, ¿no? Yo pongo dos ejemplos ahí, uno que me pasó a mí haciendo un taller de cocina y otro que le leí a Ana Vega en Twitter, ¿no? Que es como muchas mujeres sienten que las recetas que ellas hacen, bueno, son su forma de hacerlo, no es lo canónico, bueno, es que esto lo dice hasta mi propia madre, ¿no? Arguiñano lo hace mejor, yo no soy cocinera, ellos son los que lo saben hacer, y es como, pero si es que ellos han tomado todo eso de vosotras, entonces es como, es muy fuerte como interiorizamos un discurso que en el fondo es como decir, pues si es que el reconocimiento también es nuestro, ¿no? O sea, que no puede ser que todo ese trabajo quede invisibilizado. Y cuando muchas veces esto de la apropiación es que, claro, en ciertos restaurantes llega un punto que ¿cómo decirlo? Como que se genera una experiencia tan guau, tan top, tan elevada, ¿no? Que a veces se despega un poco de la tierra, ¿no? Y muchas veces cuando tú lees estos libros parece como que las madres y las abuelas se convierten en una especie de aval de seguir vinculado a la tierra, a lo cotidiano, y le dan como una pátina de calidez, ¿no? A una cosa que a veces se puede quedar un poco fría, ¿no? Y en ese sentido es cuando se habla de apropiación. Esto no quiere decir que todos los cocineros que hagan esto lo hagan con esa intención, y de verdad que no creo que sea la intención de ninguno, pero si lo analizas, de repente salen cosas, ¿no? Está bien que lo pensemos, sí. En cualquier caso. Me gusta mucho una frase de las últimas del libro, ¿no? Dices que no hay que normalizar seguir siendo menos, ¿no? Porque de alguna manera lo normalizamos al no estar pues denunciándolo constantemente, ¿no? Y es como un esfuerzo en el día a día. De todas maneras, más allá de tu aportación teórica de haber resumido el trabajo de muchas otras mujeres, tú cuentas también que has tenido experiencias como trabajadora de la hostelería y que tú has vivido pues cosas de las que no se suele hablar públicamente en los medios de comunicación. No sé, ¿por qué crees que no sucede eso? ¿Qué cosas has vivido tú de las que se debería hablar más? Sí, a ver, yo trabajé en hostelería durante unos años, no muchos, 4 o 5, y trabajé tanto en cocina como en barra, en coctelería. Y viví un poco los dos ámbitos, ¿no? En cocina, a ver, no me ha pasado nada súper heavy, porque sí que hay mujeres que han vivido situaciones de acoso muy, muy duras. O sea, también cuando hubo el Me Too en todo el ámbito cultural, hubo un Me Too en Estados Unidos, sobre todo, en el que varias cocineras y trabajadoras de la hostelería denunciaron a cocineros y chefs y tal. Sí, en España ha habido casos también. Ha habido casos. Es muy minoritario, pero bueno, también en España cuesta que en el cine y en esto salga, pero poco a poco va saliendo. O sea que bueno, es un poco seguir picando piedra, ¿no? Pero pues en cocina yo he vivido las típicas actitudes condescendientes de tú no puedes hacer eso, déjame eso que pesa mucho, lo cojo yo. Que claro, puedes verlo como, ay, mira, me están ayudando y tal, pero hay situaciones en las que
o sea, para empezar, si yo necesito ayuda, la pediré, que esto también es una cosa que impera mucho en ciertas cocinas, ¿no? Que es como esta cultura de no pedir ayuda, ¿no? Que es como, bueno, es que yo si necesito ayuda la voy a pedir, si no te la pido, pues no hace falta que estés como insistiendo todo el rato. Y bueno, hay muchas actitudes de menosprecio, digamos, ¿no? Por ser mujer, o sea, realmente porque no se confía en nuestras habilidades, en nuestra rapidez, en nuestra tolerancia al estrés, en nuestra fuerza, en muchas cosas. Y luego en la barra, pues bueno, toda la parte de acoso por parte de clientes, que me hablen a mí de una manera muchísimo más agresiva que a mi compañero hombre no le hablaban, o sea, no sé, un sinfín de cosas que creo que cualquier mujer en hostelería ha vivido seguro y en otros trabajos seguro que también de cara al público, o sea, no es nada nuevo, pero sí, o sea, hay una cultura gastronómica a nivel laboral, que creo que había que también darle una vuelta. María Ranz, muchas gracias por haber escrito este libro, El delantal y la maza, editado por Col&Col. Un resumen súper interesante de la lucha feminista en todo lo relacionado con la cocina. Te podemos seguir leyendo en Frida, en El País Gastro, en El Periódico de España. Bueno, ahí donde te dejan, ¿no? Y he querido hacer un Instagram específico del libro que se llama delantal_maza, donde lo que hago es seguir como expandiendo todo este tema, ¿no? Las relaciones entre cocina y feminismo, el lore, que dirían ahora la Gen Z, y ahí voy poniendo imágenes de referencias que están en el libro, pero también de cosas que sigo leyendo, cosas que no han entrado en el libro, y también estoy abierta a que si la gente quiere mandarme referencias, cosas que conozca, compartirlas también, o sea que sepáis que existe ese Instagram y podéis seguirlo. Cuenta con mi follow. Gracias. Gracias, María. A ti.